En este día estaremos viendo lo que es nuestra presentación del diodo Zener. Mi nombre es David Herrera, número de carnet 2021-079, sección PE 4PM. Hoy estaremos viendo este tema, el diodo Zener. Para eso empezaremos con nuestra introducción. El diodo Zener es una unión PN con mayor dopado. Su comportamiento y polarización directa corresponde al de un diodo convencional, mientras que en inverso, a diferencia del diodo normal, presenta avalancha o ruptura a la aplicación de un voltaje bajo, del orden de algunos voltios. La utilización de este dispositivo es una región de avalancha o ruptura. Aquí podemos ver que dice que un diodo Zener es parecido a un diodo convencional. Lo que cambia es que, a diferencia que un dedo convencional en ponerlo en inverso, este va a presentar avalancha y ruptura a la aplicación de este voltaje. Vamos con esta gráfica. Aquí podemos ver nuestra polarización directa, que empieza como todo diodo normal, empezando desde 0,7 voltios. Mientras que la polarización inversa es esta, y como a diferencia de un diodo normal, esta presenta efecto de avalancha, que podemos ver aquí, y zona de ruptura. Y esta zona verdecita es la zona operativa, que podemos ver que decae. El diodo Zener también se puede aplicar como un regulador de tensión. Miremos este concepto. En esta aplicación del diodo Zener, el objetivo es mantener sobre la carga RL el voltaje en un valor fijo, el cual depende del tipo del diodo que se utilice. El circuito básico del regulador se muestra en la figura. Vamos a ver la figura. Esta es la figura. Como podemos ver, aquí está nuestro regulador de tensión o el diodo Zener. En este circuito DC aprecia que la fuente DC es polarizada a diodo inverso, y para que se muestre regulando se requiere que el valor del voltaje aplicado sea superior al voltaje de ruptura del diodo. Es decir, para que funcione correctamente tiene que rebasar los 0,7 voltios. En el circuito de la figura 3-66, la corriente total que suministra la fuente de alimentación es la suma de la corriente por la carga y la corriente por el Zener, ecuación que se debe cumplir. Aquí miramos nuestra primera ecuación, que es I total es igual a IZ más IL, o corriente de, de Zener más corriente de carga. Aquí la podemos ver, RL y IZ. Variaciones sobre la carga. Al efectuar variaciones sobre la carga se involucra la corriente que circula por ella, y como se requiere la regulación continua del Zener, entonces, si RL tiene el valor mínimo, la corriente IL es máxima, lo cual implica que por el Zener circulará la mínima corriente que lo mantenga regulando, o que lo mantiene regulando. Entonces, I total es igual a IZ mínima más IL máxima. Aquí podemos ver las variaciones sobre las fuentes de alimentación. Son, son la misma, solo que cambia el valor de fuente. O sea, leamos el primer concepto. Otro parámetro variable es la fuente de alimentación, que involucra la corriente total suministrada al circuito, mientras se mantiene el diodo regulando, de tal forma que si el voltaje de la fuente V se muestra en el valor mínimo, entonces la corriente que entrega el circuito también es la mínima, y debido a que el sistema debe garantizar el suministro de corriente de carga, no hay problema con el suministro de corriente mínima y L mínima, pero el sistema debe garantizar la entrega máxima y L máxima. Es decir, miramos la ecuación, I total mínima es igual a IZ mínima más IL máxima. Como podemos ver, el único cambio que hay de una ecuación a otra es el voltaje de la fuente, que en ciertos casos el voltaje de la fuente va a ser mínima y L va a ser máxima, y al revés. Esta corriente total depende del valor de la resistencia R, dado que cuando el diodo se encuentra regulando, el voltaje que cae en ella es fijo, y en esta condición regulación se tiene. Podemos ver aquí nuestras ecuaciones. Estas tres ecuaciones nos van a servir para resolver los problemas de diodo Zener.
como podemos ver, aquí tenemos nuestro primer ejercicio, el 3-13. Y aquí nos pide que diseñemos el regulador utilizando el diodo Zener de 10 voltios para las siguientes condiciones. Aquí podemos ver las condiciones. Aquí podemos ver la solución. Aquí ya estamos viendo la primera solución, que era dibujar nuestro circuito. Aquí podemos ver las ecuaciones. Podemos ver aquí que el voltaje RL es igual a VZ es igual a 10 voltios. Los valores de la carga mínima y máxima permitida son. Aquí podemos ver nuestras primeras ecuaciones que vimos anteriormente, que es de 10 voltios partido 200 miliamperios, que nos da 50 ohmios. Lo mismo hacemos acá y es la misma ecuación acá. Podemos ver aquí que ya empezamos a despejar. 20 voltios es igual a 10 voltios, 0,1 y Z máxima más 200 miliamperios es igual a 14 voltios menos 10 voltios y Z máxima más 100 miliamperios. Podemos ver acá que el resultado nos da 53.3 miliamperios. De cualquiera de las dos ecuaciones de calcular el valor de R. Aquí calculamos la resistencia. Entonces es 20 menos 10 voltios partido 533 miliamperios más 100 miliamperios, que nos da 15.8 ohms. Aquí podemos ver la potencia, que es importante. El valor obtenido para la potencia determinada de la fuente debe tener la capacidad de entrega de 13 watts. Entonces aquí verificamos que esté 13 watts. El valor obtenido de P máxima indica que la resistencia utilizada debe tener la capacidad de disparar 6,5 watts. Miramos acá, 10 por 533 miliamperios es igual a 5.33 watts. Y aquí vemos 0.53 watts, que es, sumándolo, nos ha de dar, ahorita vamos a ver, 5.33 más 0.53 nos da 5.86 watts. Aquí podemos ver que la carga tiene la capacidad de disparar 2 watts de potencia, de disipar, perdón, sumado las potencias mínimas y máximas disparadas en cada uno de los componentes del circuito. Aquí podemos ver, esta es la parte B, como podemos ver es la misma que vamos a ver en la primera parte. Hacemos el mismo procedimiento. Aquí tenemos el ejercicio 3-16, que es parecido al primer ejercicio que vimos, que es calcular la tensión, que sería 5 miliamperios. Podemos ver aquí el ejercicio 17, que aquí es BING, es la señal aplicada al circuito como se indica en la figura 3-68, determina la señal de salida. Aquí tenemos nuestro esquema y tenemos que ver la intensidad de la señal de salida. La solución es, en el ciclo de BING el diodo está en inverso y en la carga de ruptura, por lo tanto de salida se obtiene el voltaje del regulador de 8 voltios. En el ciclo negativo el diodo está directo, por lo tanto el voltaje que cae en él es el voltaje umbral, la señal de salida ilustrada en la figura 369. Y podemos ver aquí la señal. Vemos el último ejercicio, que es el ejercicio 3-68. Para que el circuito de la figura 3-70 se aplique la señal de entrada, PIN es igual a 10 sen do, y aquí es 1 kHz, determina la señal que produce en la salida. Aquí podemos ver el esquema. Aquí podemos ver la solución. Al analizar este circuito se aprecia que durante el ciclo dispositivo el diodo D1 se encuentra en inverso, por lo tanto se comporta como un circuito abierto, mientras que la señal de entrega no ha alcanzado el voltaje de regulación. Cuando lo alcance empieza a regular manteniendo entre terminales de voltaje constante en el valor de 5.1 voltio, a la vez que el diodo D2 está en directo, por lo tanto el voltaje que es BU es igual a 0,6 voltios, por lo tanto en salida se tiene, esta es la salida. Aquí podemos ver otro pequeño concepto y aquí miramos el esquemático.
que es la elevación de 10 voltios, el 5.7 voltios, que es cuadrática, bajamos a menos 5.7 voltios y así tendríamos nuestro link de video que estaría en YouTube. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Nos vemos.